Buenos días para todos y todas. Yo soy Craig Kowalik, el director de cooperación de la Embajada de Canadá. Hoy tengo el placer de estar acompañado por tres grandes invitados, con quienes vamos a hablar de temas de educación, derechos de los niños y cómo la pandemia nos ha afectado a todos. Nos acompañan en esta charla María Paula Martínez, directora ejecutiva de Save the Children Colombia; Saray Mendoza, quien se encuentra en norte de Santander; y Andrés Claret, quien nos acompaña desde el departamento de Cauca. Pues vamos a comenzar con un rompehielo. Quisiera empezar con una pregunta para todos ustedes. ¿Cómo les ha cambiado la vida con esta pandemia? Tal vez comenzamos con Saray. Claro, pues para nosotros y para mi familia, en realidad la pandemia nos ha afectado en los horarios, ya que en alguna hora teníamos pensado hacer una actividad familiar o teníamos pensado hacer una cosa por fuera de la casa. Entonces, por la pandemia ya pues no lo podemos hacer. También en cosas buenas nos ha cambiado, ya que en la familia no teníamos tanta comunicación como la que tenemos ahora, ya que convivimos todos, reunidos a cada momento. Gracias. Gracias, Saray. María Paula. Bueno, placer estar invitada por ti, Craig. Un saludo para Camilo y para Saray. El principal cambio para Save the Children fue empezarse a adaptar a los protocolos de bioseguridad que indicaba el gobierno colombiano y poder preparar a nuestros equipos, un equipo de 460 personas trabajando en Bogotá, en los departamentos de Arauca, norte de Santander, Guajira, Valle del Cauca y Nariño, para llegar con una acción humanitaria efectiva a quien más nos necesitaba. Sí, gracias, María Paula. Y Andrés, desde tu perspectiva. Hola, ¿qué tal todos y todas? Pues para mí ha sido un gran cambio la pandemia. Sin duda, uno fue podernos adaptar a todos los protocolos, a todas las situaciones, al aislamiento. El tema mental para mí fue súper duro, pero hubo mucha ayuda. Entonces, el momento de la pandemia, no salir, no ver a mis amigos, no ir al colegio fue algo difícil, pero en medio de la pandemia aprendí también, y algo que me queda y creo que me quedará para toda la vida, es que uno de los mecanismos más lindos que tiene Colombia y que tendremos nosotros para ayudarnos es la solidaridad, y creo que la pandemia cambió eso en mí. Si antes no era solidario, ahora lo seré, y seré toda mi vida, y creo que es un apoyo que me ha dado la pandemia. Gracias. Bueno, desde mi lado ha cambiado completamente mi vida personal. Yo pienso que ahorita no tengo las conexiones sociales con mis amigos y mi familia que nosotros necesitan como seres humanos. Y pues me falta mucho eso. Y también ha cambiado completamente mi manera de trabajar. Pero yo diría que es aún más gratificante ahorita, trabajando con socios como Save the Children y trabajando con un conocimiento de las perspectivas de las comunidades como representan Saray y Andrés hoy. Pues una segunda pregunta. Como decía al inicio, hoy vamos a hablar sobre educación y sus experiencias, por lo que quisiera preguntarles, ¿por qué creen que es importante que las niñas y niños estudien? Andrés. Vale, me encanta esa pregunta. Sin duda, para mí, el único mecanismo de cambio social, de las afectaciones que tienen nuestros territorios, de las afectaciones del conflicto, de la salud, de todas esas problemáticas que vivimos a diario, es la educación. Creo que es el único camino, que es el único mecanismo y el único camino que nos da para decir, hey, alto, está pasando esto en nuestra sociedad y podemos ayudarlo a través de esto. Creo que es
importante a través de la educación, que es un mecanismo no solamente para aprender una teoría y ya, sino que también para aprender prácticas para nuestra sociedad. Entonces creo que para mí la educación es lo más importante que tendrán los niños y las niñas en Colombia y en todo el mundo. Muy bien dicho. Gracias. María Paula. Durante esta época de pandemia, la crisis COVID-19, Save the Children sacó un informe que de pronto Sara y Camilo conocen, que se llama Protege una generación. En ese informe decíamos que 1.500 millones de niños alrededor del mundo se quedarían si no reaccionamos ya sin acceso a la educación. 10 millones de niños en América Latina estaría quedándose sin acceso a educación si los ministerios de educación de todo el continente americano no reaccionan. Y en Colombia, entre 1.500.000 y 2 millones de niños serían eso. Confiamos, como Canadá lo hace también, en llevar acceso a una educación de calidad en tiempos de pandemia, ahora de manera virtual o por radio, haría que una generación de niños y niñas pudieran acceder a medios de vida. La educación abre fronteras y la educación cierra las brechas de desigualdad e inequidad que hay en países como Colombia. Listo. Gracias, María Paula. Y Saray, desde el norte de Santander, ¿qué dices tú? Pues, no simplemente para que aprendan cosas que les sirven para el futuro, sino también pueden aprender en valores y también porque los niños y niñas son el futuro de cada país. Y también por medio de la educación se puede alzar la voz seguramente para protestar algo sobre que necesiten los niños o algo que esté pasando. Por medio de la educación es muy seguro hacer esa protesta de manera segura. Muy bien, gracias, Saray. Bueno, tal vez podríamos hablar un poco sobre niñez y conflicto en Colombia. No hay duda de que los niños y niñas de Colombia han sido afectados por el conflicto armado y la violencia durante muchas décadas. Sabemos eso. Generaciones enteras de colombianos han crecido y educado en condiciones complejas. Para un canadiense eso es difícil de imaginar, es difícil de entender y comprender. Pero organizaciones como Save the Children han estado acompañando y apoyando a los niños y niñas en la promoción y defensa de sus derechos. Es muy importante este trabajo. Andrés, yo quiero preguntarte, quisiera que nos contaras cómo es Guapi. ¿Cómo es tu colegio? ¿En qué curso estás? Vale, yo curso en estos momentos grado 11, ya pronto a salir del colegio. Guapi, yo creo que todos estamos orgullosos de donde nacimos, ¿no? Y por supuesto yo estoy orgulloso de donde soy. Y para mí Guapi es lo más hermoso que existe en Colombia, como todos pensamos de nuestros territorios. Guapi es un municipio acogedor. Guapi es un municipio de personas valientes, de personas resilientes, que a pesar de tener problemas, buscan una salida. Y yo me quedo impresionado y me da emoción ver eso, porque son personas y somos personas que ante las dificultades, ante los problemas, ante los obstáculos, tratamos de salir adelante. Sin duda en Guapi hay muchas problemáticas. Guapi es un municipio PEDET, hay conflictos, de pronto yo lo digo que por temporada, en estos momentos gracias a Dios no hay, pero hay momentos difíciles de conflicto en Guapi, donde hay veces no podemos salir a las 6 de la tarde porque es peligroso y es algo que a nosotros nos aterra, pero pasa y es la realidad de nuestro territorio. Pero sin duda, a través de lo que se hace en Guapi, se trata de salir adelante, la cultura, la música, y cada una de las temáticas que se trabajan aquí es lo que hace Guapi valioso y es lo que hace que podamos salir adelante en las problemáticas y los conflictos que tenemos. Mi colegio es un colegio que, ¿cómo les diría? Lo amo por la libertad, o sea, lo amo porque
es un ambiente, a mí siempre me han gustado los lugares de ambiente, entonces es un colegio muy amplio, tiene el paisaje, tú te puedes ir al pasto y es hermoso, pero como todo colegio tiene problemas de manera de convivencia, de pedir, de rúbricas, de currículos, de falta de escuchar a los estudiantes. Son problemas que uno entiende en parte, pues porque hay diferencias entre nuestra época y la época de ellos, que de quienes manejan las instituciones. Pero hay veces también, al menos personas como yo, tratamos de entrar a las instituciones, al menos en la mía, y decir, alto, no nos están escuchando, necesitamos espacio para que nos escuchen. Alto, en el manual de convivencia hay esto, y esto contrasta con esta ley de Colombia. ¿Qué está pasando? Necesitamos soluciones para esto. Y entonces somos personas que tratamos no de contrarrestar de que tengamos una mala educación, sino que a través de esas problemáticas que tiene la educación y que nosotros vemos, poder ayudar a cambiar esas problemáticas. Pero sin duda, sí, me he sentido conforme. De pronto, como en todos los sistemas educativos, no solamente en mi institución, sino en todo Colombia, los sistemas educativos estandarizados me han dado muy duro, me han dado súper duro, pero tratamos de luchar contra esas cosas y desde las mesas de diálogo, que para mí son lo más importante, entonces tratamos de colocar las cosas en la mesa y desde ahí solucionar todo. Gracias, Andrés. ¿Y se ha visto afectar tu educación personalmente por culpa del conflicto? Vale. Mi educación personalmente no. Okay. Pero hay momentos que sí nos ha tocado salirnos del... Recuerdo que cuando tenía 6 años, o no, 7, nos tocó correr de los salones porque supuestamente en el hospital había una bomba, entonces nos tocó salir a correr. Había días donde aparecían en las paredes del territorio pegados, hoy no pueden salir de tal hora a tal hora, entonces había veces que nos daban miedo ir al colegio, sin duda, pero sin duda alguna, no sé por qué yo siempre, yo iba a los colegios normal, nunca me ha parecido que de pronto sean cosas tan verdad. Entonces, pero yo iba al colegio normal, a pesar de que decían que no podía salir en la mañana, que no se podía ir al colegio, yo iba al colegio normal. Pero para mí es preocupante lo que sí está pasando en las zonas rurales. Allá sí, de pronto el conflicto atacado, allá sí, de pronto, en estos momentos, como decía María Paula, la deserción escolar para mí es de lo más preocupante en las zonas rurales y en el campo, porque la deserción hoy abre brechas al conflicto armado, hoy abre brechas a la reclutación y hoy abre brechas a que esos niños vean el conflicto de pronto como un método de sustento de vida. Entonces para mí sí, de pronto a mí no me ha afectado, pero sí en mis territorios y en las zonas rurales y en los campos, para mí es lo preocupante y es la realidad que se deberá estar viviendo y se vive en estos momentos en medio de pandemia. Gracias, Andrés. Complicado. Ok, una pregunta muy importante. ¿Cuál es tu clase favorita? Vale, mi clase favorita. Creo que mi clase favorita. Creo que no tengo, pero me gusta matemática. No sé si porque mi mamá también es docente de matemática, pero me gusta matemática. Muy bien, va a servirte bien. Gracias, Andrés. Y María Paula, en los últimos meses el país ha sido testigo de varios casos de violaciones a los derechos de niños y niñas en el marco del conflicto armado en Colombia. Sin lugar a dudas, este es un tema muy importante para el país. Desde tu experiencia y conocimiento, ¿cuáles son los principales problemas que afectan a las niñas colombianas? Gracias, Craig. Lo que ha hecho la pandemia en Colombia es exacerbar, es decir, poner de presente muchos problemas que tenían los niños y niñas y desafíos antes de la llegada del COVID-19. Antes de la llegada del COVID-19,
y es la responsabilidad de una organización como Save the Children, que lleva una acción humanitaria en todo el territorio, hablar por los miles de niños y niñas que tienen miedo de ser reclutados o usados en el conflicto, que se han desplazado, como decía Camilo, de las zonas rurales a los cascos urbanos, huyendo del miedo y los riesgos que cubre su seguridad. Tenemos niños y niñas que estudian en colegios donde hay minas antipersonal sembradas alrededor del colegio. Tenemos niños y niñas que siguen sufriendo de violencia basada en el género, no solamente en sus colegios, sino en sus comunidades y en muchos municipios de todo Colombia. Tenemos ataques a la misión médica, es decir, niños y niñas que se quedan confinados en muchas poblaciones para los cuales es muy difícil acceder a un doctor y, como ya lo decían Saray y Camilo, acceder a la educación. Con la pandemia COVID-19, los grupos armados han hecho aún más presencia, han insistido en un control social del territorio y eso ha derivado en unas muertes de líderes, sobre todo en el departamento de Nariño, en el Cauca, líderes indígenas, en su mayoría, que reclaman los derechos. Tenemos muertes de adolescentes y jóvenes también en Nariño, en Cauca, en Valle del Cauca, en Arauca, en Norte de Santander. Y es el momento en donde la voz de los niños y niñas que representan hoy Camilo y Saray debe decir no más muertes, no más conflicto que afecte a la niñez colombiana y alto a la guerra contra la niñez. Gracias, María Paula. Y quisiera que nos contaras en qué consiste la Declaración de Escuelas Seguras que promueve Save the Children en Colombia y el mundo. ¿Qué tenemos que hacer todavía? Para los que creemos en el derecho a la educación, que creo que somos los que participamos en esta llamada, deberíamos pedirle al gobierno nacional, léase Cancillería, léase Ministerio de Educación, Ministerio de Defensa, unir sus esfuerzos y firmar una declaración cuyo contenido va encaminado a ver los colegios y las instituciones educativas como entornos protectores. Eso fue lo que incluimos en los acuerdos de paz que firmamos hace muy poco, hace unos años en Colombia, rescatando el colegio como un lugar libre de violencia para los niños y niñas, en donde los grupos armados no deberían ejercer ningún tipo de violencia o el uso de la fuerza para hacer operaciones militares, en donde no deberían servirse, digamos, de sus instalaciones para dormir, ni cocinar, ni convertirlos en un blanco de ataque. Promulgamos el derecho de distinción entre quien participa directamente en las hostilidades y está combatiendo y la población civil, en donde nos situamos todos nosotros con sus profesores, los alumnos y las familias que son parte de la comunidad educativa que deberíamos estar protegiendo. Esa declaración cubre los colegios y las universidades de convertirse en blanco militar. Bueno, muy importante. Gracias, María Paula. Ok, tal vez podríamos pasar a otro tema, y eso es niñez y migración. Bueno, para nosotros, como Canadá, promover la educación para poblaciones migrantes, refugiadas y desplazadas es una prioridad. Este es uno de los temas principales de la asistencia internacional de Canadá en el mundo, pues se reconoce que la población infantil resulta afectada cuando hay desplazamientos forzosos. Y Colombia ha sufrido por el desplazamiento interno y ahora también enfrenta una migración internacional con personas provenientes de Venezuela. Son temas muy difíciles y complicados, yo sé. Y pues tal vez podríamos comenzar con Saray, desde la perspectiva del norte de Santander. Cuéntanos dónde vives, Saray. Pues yo vivo aquí en Sardinata, norte de Santander. Aquí en mi municipio es un territorio PEDET, para decir que es PEDET, es Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial. Sardinata es un territorio de frontera y hace parte de zona de Catatumbo,
entonces en esta zona se vive mucho conflicto, mucha migración por parte de, no solamente de Venezuela, sino de diferentes países también. Y ese territorio pues es de mucho conflicto. A veces cuando, por ejemplo, algún grupo ilegal, por ejemplo el ELN o la FARC, hacen paros territoriales, ¿sí? A veces no podemos hacer clases o porque de Cúcuta vienen profesoras aquí a la institución a pues hacer clases. Entonces no podemos hacer por eso. Y pues personalmente a mí no me ha afectado porque ya yo vivo aquí en el municipio, en el casco, pero hay estudiantes que viven por fuera, por ejemplo en los campos, y ellos son los más afectados referente al conflicto, ya que no pueden cruzar, no pueden, porque se ven afectados por estos grupos ilegales. Muy bien, gracias. ¿Dónde estudias y en qué curso estás? Pues yo estoy en el grado 11º, ya en el último grado, en la institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes, mejor conocido como Colmersa. Y yo puedo ver, ya tú estás un líder en tu comunidad, pero ¿qué quieres ser cuando grande? Pues yo tengo pensado 2 carreras en mente. Quisiera cumplir primero ser jefa de enfermera y después irme para ser patrullera, oficial de policía. Muy bien, excelente. ¿Y cuáles crees que son las oportunidades para una niña de alcanzar sus sueños? ¿Y por qué? Pues las oportunidades por parte de la familia, que es mayormente pues como el mejor recurso para cumplir las metas, y también por tal vez pidiendo una ayuda a los grupos, algunos grupos que le pueden ayudar a las niñas, ya que las niñas y las mujeres no tienen, pues las creen de menor capacidad, ya que las mujeres supuestamente solamente están es para quedarse en la casa, para hacer los oficios de la casa. Entonces, por eso es que a través del tiempo siempre se ha vivido las mujeres las han rechazado, se puede decir, por esto, porque la costumbre se siempre ha vivido de estar las mujeres en la casa. Sus perspectivas. Y María Paula, Save the Children ha sido un socio muy importante para Canadá en Colombia desde hace más de 12 años. Increíble, ¿no? Y Save the Children tiene una presencia activa en múltiples zonas de la frontera con Venezuela, como lo son los departamentos de Norte de Santander, La Guajira y Arauca. Y he visitado personalmente estos lugares y yo he visto el trabajo increíble de SAVE. Ustedes también tienen programas en otras regiones del país donde ha llegado población migrante. María Paula, ¿cuáles son los principales riesgos que enfrenta la población infantil en el marco de esta crisis migratoria? ¿Y qué acciones ha realizado Save the Children para apoyar a la población migrante en Colombia? Efectivamente, tenemos casi 1.8 millones de venezolanos con vocación a quedarse en el territorio nacional, donde el 60% son niños y niñas. El primer desafío es ver a los niños y niñas migrantes, pero los niños y niñas de nuestro país colombianos, los niños y niñas afectados por el conflicto armado como sujetos de derechos y actuar bajo el interés superior del niño. ¿Qué significa eso? Que si yo tuviera que escoger dónde invertir mi dinero, escoger qué acción debería hacer y enfocar en este momento, pues primero debería tener en cuenta la voz de los niños y niñas y dirigir mis proyectos, mis actividades, como lo hace la Embajada del Canadá hacia ellos. Entre los riesgos que sufren los niños y niñas migrantes están los mismos que señalábamos ahorita para los niños y niñas en todo Colombia, pero que se exacerban o se vuelven más grandes cuando los niños y niñas, por ejemplo, cruzan las fronteras caminando. Por ejemplo, está el tráfico
de personas, la explotación sexual comercial de niños y niñas, ante la falta de dinero, al igual que nuestros niños y niñas en situación de pobreza extrema, el salir a trabajar para ayudar a sus familias y poder sobrevivir o pagar un arriendo en el día a día. La falta de alimentos, es decir, los niños y niñas migrantes no se están alimentando bien, como tal no podríamos esperar que aprendieran de la mejor forma. Y los niños y niñas que ya llegaron y están viviendo en asentamientos informales, de los que tú conoces, por ejemplo, tanto en Cúcuta como en La Guajira, lo que tienes es, ahorita con la pandemia COVID-19, riesgos de lo que los niños y niñas sufran de cualquier tipo de violencia en sus hogares. Aunque tenemos familias maravillosas que aman a sus niños, los tratan bien, la situación de incertidumbre, el miedo a no saber qué va a pasar mañana, si les toque regresar nuevamente caminando a Venezuela, si tienen algún adulto mayor enfermo que viaje con ellos, la falta de acceso a servicios básicos, hacen que los niños y niñas se vean sometidos a castigos físicos y humillantes. Y por eso una organización como Save the Children, uno, trata de mover en el Congreso la ley que prohíbe el castigo físico y humillante contra los niños y niñas, y tiene programas que llevan mensajes de protección, de cómo educar con amor, de cómo favorecer la participación de los niños y niñas en varios espacios. Se está llevando educación virtual a muchas zonas de Colombia, está repartiendo radios para que los niños y niñas puedan continuar con sus estudios, está desarrollando contenidos para que ese aprendizaje pueda mantenerse en matemáticas, lenguaje, ciencias sociales. Ha hecho un montón de concursos donde yo creo que Saray y Camilo pues han estado al tanto, han participado y han ganado algunos de nuestros niños y niñas en todo Colombia varios premios, porque la idea es mantenernos juntos, y a eso, pues respondiendo a las necesidades de sus familias, le hemos sumado actividades de agua y saneamiento, entregas de efectivo, entregas de alimentos, y tenemos una clínica abierta en La Guajira, en donde atendemos muchas niñas, adolescentes que vienen embarazadas desde la escuela y necesitan controles prenatales y tener a su niño y niña de la mejor manera. En resumen, lo que buscamos es una ciudadanía y el ejercicio pleno de los derechos de estos niños y niñas migrantes en ese país. Gracias, María Paula. ¿Y cómo crees que podemos apoyar de una mejor manera la población migrante? ¿Qué podemos hacer juntos? Pues estamos luchando juntos, uno, por satisfacer las necesidades humanitarias de emergencia de estas comunidades. Y eso significa que juntos tenemos que reaccionar rápido ante esas necesidades humanitarias. Y eso significa, a nivel de una embajada, conseguir aprobaciones rápidas para las actividades que en emergencia se hagan para poder llegar oportunamente con la entrega de asistencia humanitaria. Juntos también podemos insistir en que los mismos riesgos que sufren nuestros niños y niñas colombianas y viviendo en zonas donde hacen presencia los actores armados, ejemplo Norte de Santander, ejemplo Arauca, pues van a generar consecuencias humanitarias sobre los niños y niñas migrantes y sobre los niños y niñas en general. Y los temas migratorios deberían ser tratados en algunos aspectos junto con los temas de posconflicto y de inclusión social. Y rescatando este último elemento, la idea entre todos es llevar estos temas de asistencia humanitaria a intervenciones a más largo plazo, como las que genera la Embajada del Canadá, para poder realizar efectivamente los derechos, en particular el derecho a la educación y el derecho a la protección, generando los mejores entornos de aprendizaje y un entorno protector para nuestros niños y niñas. Muy bien, mucho trabajo para hacer, pues. Pero muchas oportunidades también. Bueno, para cerrar este espacio, yo creo que nadie estaba preparado para una crisis como la que estamos viviendo ahora. Todo el mundo. Sin embargo, ¿qué lecciones creen que nos deja como sociedad esta pandemia? Saray, ¿qué piensas tú? Pues yo creo que de las lecciones que nos ha dado esta pandemia, ya que nadie estaba preparado, es que la vida nos da sorpresas y hay que estar preparado para cualquier cosa, así sea mínimo.
eso, tener como las precauciones, se puede decir, básicas para cualquier emergencia que ocurra en cualquier momento. Gracias. ¿Y Andrés? Vale, yo creo que la pandemia ha dejado muchas lecciones, entre esas la solidaridad, que ha sido grande en nuestro territorio, incluso desde Save the Children, a pesar de que no están en estos momentos en el territorio aquí en Guapi, hemos venido recibiendo ayudas, entonces la solidaridad que se ha movido en medio de la pandemia en nuestros territorios ha sido impresionante, pero también las ganas de cambiar. Yo creo que ahora todos tenemos ganas de cambiar en algo, de cambiar personalmente, de cambiar socialmente, porque nos ha dado unas lecciones impresionantes y aprender mucho, aprender a convivir, aprender a socializarnos, aprender a emocionalmente cómo cuidarnos. Entonces creo que la pandemia ha dejado muchas lecciones sociales. Muy buenas lecciones. Y María Paula, ¿qué lecciones creen que nos deja como sociedad esta pandemia? Lo primero que ante contextos de pobreza, este tipo de pandemias hacen que la gente se vuelva aún más pobre. A nivel de financiamiento, es muy difícil vender los riesgos y estas consecuencias que está teniendo la pandemia para nuestros niños y niñas y la necesidad de financiar estos planes humanitarios que muchas organizaciones como Save the Children le estamos mostrando a la comunidad internacional. Seguimos creyendo, como dice Saray y Camilo, que los niños y niñas son constructores de paz. Los niños y niñas mueven el cambio, pero los niños y niñas tienen que tener acceso a servicios básicos para poderlo hacer. Y para eso tenemos que generar una influencia y una cohesión social bastante grande. Y para eso confiamos en una embajada para mover justamente su diálogo a nivel nacional, departamental y local en apoyo a las necesidades y programas para nuestros niños y niñas. Muy bien, vamos a mantener este diálogo muy importante. Bueno, antes de terminar, quisiera invitarles a que compartieran un mensaje final dirigido a los niños y niñas en Colombia y a quienes verán esta charla. María Paula. Como Saray, Camilo y muchos niños de todo Colombia me han oído, niños y niñas de todo Colombia, estamos para proteger. Nosotros somos garantes de sus derechos y nunca desaprovecharemos ningún espacio para elevar su voz y hacer que ustedes también eleven la suya. Save the Children y la Embajada de Canadá seguirán trabajando juntos para realizar los derechos de miles y miles de todos ustedes en todo el territorio nacional. Muy bien, gracias María Paula. ¿Y Saray, un mensaje para nosotros? Claro, este mensaje va dirigido a los niños, niñas y también pues adolescentes del país. No hay que perder las esperanzas en volver a vivir la vida que teníamos antes y en vivir una vida mucho mejor. Con la ayuda de Dios y con la responsabilidad de nosotros también en seguir protegiéndonos, seguir teniendo los métodos de protección y seguir teniendo esa, como decía Camilo, esa solidaridad, esta mente abierta en ayudar a los demás, podemos alcanzar este objetivo que es tener una vida mucho mejor que la que teníamos antes, después de la pandemia. Gracias. Qué linda. Y Andrés. Vale. Mi mensaje para todos los chicos y chicas de Colombia es que estén dispuestos a ser sus propios agentes de cambio. Está comprobado totalmente. Yo creo que María Paula y tú saben que los niños son sus propios agentes de cambio. Y creo que debemos estar dispuestos a ser nuestros constructores de nuestra sociedad, los constructores de nuestra paz, los constructores de cada una de esas problemáticas que vemos en nuestro territorio. Los niños y las niñas debemos salir adelante con cada una de esas cosas que tenemos. Entonces, creo que sean sus propios agentes de cambio.
Gracias por sus mensajes, excelentes. Y gracias a ustedes por esta conversación, por ser tan abierta con sus pensamientos para compartir sus perspectivas sobre temas difíciles para sus familias y sus comunidades. Es muy importante escuchar. Pues espero que yo pueda visitar a ustedes en el territorio y tal vez con María Paula en los meses que vienen, porque esta situación mundial va a mejorar. Hay una futura mejor y vamos a ver eso juntos. Pues muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a usted también, ya que a esto no simplemente a los niños y niñas los ha tenido en cuenta, sino también a los jóvenes como Camilo y mi persona, ya que esto sí necesitamos mucho apoyo y gracias por abrir este espacio para escuchar nuestras también necesidades y demás. Gracias. Ok, nos vemos pronto pues. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a Saray. Salud. Salud a ustedes. Gracias, María.